Buenos días, Aurora, de 9 a 13. Eso por el lado de que te duela la muela y tomes benzocaína, y en el remotísimo caso que tengas esta enfermedad rara y que la sangre se te vuelva de color azul. Pero hay otras cosas que son mucho más comunes para el ser humano, como es la cefalea, la migraña, esas ganas de darte con la cabeza contra la pared, lo cual no es recomendable. Vamos a hablar con la doctora Inés de Monte, porque se viene una charla abierta a la comunidad sobre precisamente cefalea y migraña. Esto está organizado por Neurofuesmen. Doctora Inés de Monte, muy buenos días. Alejandro Álvarez y Dana Oyola estamos acá en la mesa. ¿Cómo le va? Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. ¿Dolor de cabeza, doctora? No, por ahora no. ¿No? Pero imagino que tratando de organizar esta charla abierta, alguna que otra cefalea, algo le tiene que haber pasado, nervios, estrés. ¿Esto no repercutió en dolor de cabeza? No, soy migrañosa igual yo, así que cada tanto algún dolor tengo, pero no precisamente por la charla. Bueno, entienden bastante entonces acerca del tema. Cefalea y migraña, empecemos por el comienzo, doctora. ¿Son lo mismo? ¿En qué consisten? ¿Puedo decir que cualquier dolor de cabeza es una migraña o una cefalea? ¿Cómo es el tema? No, en general lo más frecuente que vemos nosotros en el consultorio son las cefaleas que son de tipo tensional, que generalmente tienen que ver con la postura, con la mala postura, que también tiene que ver con el trabajo, con la actividad que haga cada persona. Me duele el cuello, estoy contracturado, estoy todo duro, es bastante común, y eso genera cefaleas de tipo tensional, que no son lo mismo que la migraña. La migraña es otro tipo de cefalea. ¿Qué sería la migraña, doctora? La migraña se caracteriza, o sea, se diferencia de las cefaleas tensionales por el tipo de dolor. En general, la cefalea de tipo tensional, que es la más habitual, es un dolor como si me estuvieran apretando la cabeza con algo. Ah, sí. Es un dolor opresivo. Sí. ¿Sí? Sí, y esto obviamente, doctora, repercute en el humor. Principalmente. Claro, hasta el más santo se vuelve irritable e intolerable en el caso de que estas cosas pasen. Claro, pero eso, o sea, ese dolor opresivo, como que aprieta, es de la cefalea tensional. En general, el dolor de la migraña es un dolor punzante, como si te estuvieran clavando algo en la cabeza o como si latiera la cabeza. Además, doctora, buen día. Además de esa sensación de que nos estén pinchando en la cabeza, ¿qué otros síntomas o qué otras señales puede dar la migraña? Tiene varios síntomas asociados que pueden variar dependiendo del paciente. Generalmente hay algunos trastornos visuales, como visión borrosa, o lo que nosotros le llamamos fofenos o fotopsias, que es como manchitas que se mueven, o mosquitas, o lucecitas. Eso es lo más común en general, esas alteraciones visuales. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, e incluso puede haber adormecimientos de alguna parte del cuerpo, como los brazos, puede haber trastornos en el habla. Esos son síntomas no tan comunes, pero que también pueden aparecer. O sea que no es simplemente un dolor de cabeza fuerte. No es simplemente el dolor de cabeza, y eso es lo que nos hace diferenciarlas de otros tipos de cefalea, de otros tipos de dolor. Por ejemplo, lo que le comentaba recién, una cefalea tensional no tiene todos estos síntomas. En cambio, la migraña sí, se van sumando todos estos síntomas, entonces eso nos ayuda al diagnóstico. Claro. Doctora, en este mundo tan bombardeado por la luz, la información, redes sociales, el celu, nos acostamos tarde, nos queremos dormir y no dormimos, etcétera. ¿Esto se ha incrementado a nivel mundial, tanto uno como otro? Sobre todo la cefalea tensional, porque en realidad la migraña, si bien todas estas cosas, esto de, por ejemplo, un trastorno de sueño o una estimulación muy seguida con el celular, con la tele y todo eso,
pueden favorecer los ataques de migraña. Pero en general, o sea, un 10 a un 20% de la población tiene migraña. Con celular, sin celular, con sueño o sin sueño, ¿sí? O sea, la enfermedad la tiene. Se puede agravar con todas estas cosas. ¿Cuáles son las causas de la migraña, doctora? Hay una teoría vascular que es una vasodilatación, o sea que las arterias es como que se agrandan, como que abren su luz, y eso produce dolor. Y tiene una agregación genética. Generalmente hay algún otro familiar que tiene migraña, y generalmente es mucho más frecuente en las mujeres. Doctora, enseguida vamos a ir con los datos de la charla y todo lo que tiene que ver con la charla específica, que es muy interesante porque a más de uno le debe pasar. Es más, no creo que haya ser humano que no pase por este tipo de males. Pero vamos con lo otro, con lo que son los síntomas y etcétera, etcétera. ¿Nos debemos preocupar en demasía cuando el dolor, tanto de la migraña como la cefalea, sean constantes? Digo, todos los días yo sé que voy a abrir los ojos y en algún momento de la mañana me va a doler la cabeza. Eso es un indicativo, o sea, es una muestra de que algo hay que hacer. Seguro. Consultar es fundamental, sobre todo cuando el dolor es tan frecuente, porque más allá de que no sea un dolor insoportable, este dolor frecuente de todos los días me duele la cabeza, a veces nos lleva a que hagamos un sobreuso, un abuso de medicación y de analgésicos que lamentablemente, o sea, por suerte para algunas cosas y lamentablemente para otras, yo voy a la farmacia y puedo decir, me duele la cabeza, sí, tómate esto. Entonces a veces terminamos teniendo más efectos adversos por la cantidad de medicación que tomamos que por la propia enfermedad, como sería la migraña, ¿sí? E incluso hay cefaleas que se producen por abuso de medicación. O sea, si yo tomo muchos analgésicos, voy a hacer una cefalea de rebote. Entonces voy a seguir teniendo cefalea por más que tome analgésicos. Entonces por eso es importante consultar, porque cada tratamiento también se adecúa al estilo de vida, al trabajo y a las enfermedades concomitantes que tenga el paciente, aparte de la migraña. Eso le iba a consultar, doctora, porque bueno, usted hace referencia a la migraña como una enfermedad, que es totalmente distinto al simple dolor de cabeza que podemos tener o por estrés, o porque a mí me sucede, por ejemplo, que hay muchas veces que duermo en una mala postura y sé, o sea, ya me despierto ahí medio dura y sé que me va a doler la cabeza, pero que es por eso. Me tomo, por ejemplo, un ibuprofeno y estoy bien, pero la migraña pasa por otro lugar y requiere de un tratamiento, y por ahí uno dice, no voy a ir al médico por un simple dolor de cabeza, pero qué importante, ¿no?, que es la consulta. Es importante porque en realidad nosotros, todos estos síntomas que yo les comenté de la migraña, porque también hay gente que a lo mejor dice, no, yo no tomo nada, yo me lo aguanto. Claro. Pero la calidad de vida de ese paciente no es bueno, porque estar todos los días con dolor de cabeza, obviamente que altera tu calidad de vida. Sí. No es cuestión de no tomen analgésicos, sino que tenemos que ver al paciente, primero diagnosticar que sea una migraña, porque hay muchas otras causas que pueden provocar dolores de cabeza, causas mucho más severas que una migraña, hemorragias subaracnoideas, tumores y todo eso. Nosotros, cuando hablamos con el paciente, vamos viendo si esos síntomas corresponden a una migraña o si son síntomas que exceden esta enfermedad, ¿sí? Generalmente nosotros pedimos estudios. Cuando uno pide un estudio, una resonancia, por ejemplo, por una migraña, en realidad espera encontrar una resonancia normal. Sí. Pero sí la pedimos para descartar muchas otras patologías que pueden generar dolores de cabeza. Entonces, la consulta es importante, porque hay mucha gente que está acostumbrada a vivir con el dolor de cabeza y acostumbrada a tomar analgésicos. Y no es bueno, ni vivir con dolor de cabeza, ni tomar muchos analgésicos. Bueno, doctora, aprovecho que la tengo acá a mano en la charla. ¿Qué me recomendaría usted? Supongamos, yo tengo un fuerte dolor de cabeza, una migraña. Y no tengo obra social y lo único que me quedaría es ir a una guardia. ¿Usted me recomienda ir a una guardia o me recomienda ir a una sala? Porque
ya me viene preocupando esto de la migraña y yo no sé si me van a atender con la premura que yo lo necesito. ¿Qué me recomendaría usted en el caso de que yo sufriera de migraña? La consulta, insisto, es fundamental. En el ataque agudo, por ejemplo, si vos hoy de repente empezás con un dolor de cabeza muy grande y te tomás un ibuprofeno y calma, bueno, nos podemos quedar con eso, con que te tomaste un ibuprofeno y se te calmó, pero en la medida de lo posible, programar una consulta. Ajá, bien. En el caso Porque de que tenemos que ver cómo fue ese dolor. Claro. ¿Sí? Porque si a vos nunca en tu vida te dolió la cabeza y de repente tenés un dolor intensísimo, con fotofobia, con esto que es que moleste la luz, y náuseas y vómitos, puede ser una crisis migrañosa, sí puede ser, pero también puede ser una hemorragia subaracnoidea, que es mucho más grave, ¿sí? Claro, puede ser. Entonces, la consulta es importante. De todos modos, el dolor de la hemorragia subaracnoidea es superlativo, ¿sí? Es mucho más grande el dolor. Y también puede ir acompañada de convulsiones y todo eso, no así la migraña. Pero ante un dolor anormal hay que consultar. Programar una charla. Doctora, ya que está acá presente, Sí. he sabido de casos de, por ejemplo, de personas que han estado sufriendo mucho un dolor de cabeza y después de que se va el dolor de cabeza, esto es más tiene que ver más con la curiosidad, doctora, pero ya que estamos con el tema, se lo pregunto a usted. Cuando se va el dolor de cabeza, la gente dice, me quedó la sensación, tengo la sensación de lo que me ha dolido la cabeza. No es dolor, pero tengo la sensación de haber sufrido antes un dolor. ¿A qué se debe esto? ¿Queda resentida, no sé, las distintas membranas que hay en el cerebro? Hay como una hipersensibilidad. Lo que hay que tener en cuenta una cosa, el cerebro sí, como órgano no duele. No duele. El cerebro interpreta el dolor, ¿sí? Bien. Por ejemplo, la cefalea tensional no toca el cerebro en ningún momento, lo que toca es la piel, ¿sí? Entonces queda una hipersensibilidad en la piel por las terminales nerviosas más chiquititas, que son las que están como irritadas, digamos. Entonces sí queda una hipersensibilidad al dolor. Una zona hipersensible, pero es piel, no es cerebro. Entonces, esa sensación de que en realidad el cerebro está como hinchado y está haciendo presión adentro de la cabeza no es real. No es así. Claro, no es real. Es la interpretación que hace el cerebro de ese dolor, ¿sí? Claro, porque uno se pregunta, o sea, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que está pasando adentro de mi cráneo que hace que yo tenga este dolor insoportable? Claro, pero por eso les decía, a ver, un aumento de la presión intracraneana puede generar dolor. Claro. Por eso les digo que es importante la consultar siempre. Puede haber un tumor que esté aumentando la presión intracraneana, por ejemplo. Claro, y ahí ¿sí? hay que actuar de inmediato. Bueno, doctora, claro. Viene muy bien entonces esta charla que está abierta a todo el público, tengo entendido, ¿verdad? Sí, es para la comunidad y vamos a hablar de los tratamientos, de cómo optimizar el tratamiento para evitar sobre todo esto que les decía, el abuso de medicación, y los últimos tratamientos que hay, son tratamientos muy nuevos y muy específicos para la migraña, entonces como para explicar cuándo seleccionamos a estos pacientes para hacer este tipo de tratamiento. Genial. ¿Cuándo y dónde, doctora? La charla es mañana a las 11 de la mañana en Fuesmen, en el aula de Fuesmen, que es en Garibaldi 374. Perfecto, Garibaldi 374. Preguntan, 374. Exacto, sí. Preguntan por la charla, charla de cefalea y migraña. Tengo acá el título, cefalea y migraña, clínica, diagnóstico y últimos avances en tratamientos. Exacto. Genial. Doctora, hay que inscribirse, ¿de verdad, para poder asistir a la charla? Sí, se pueden inscribir por Eventbrite y si no, directamente van y algún lugarcito vamos a hacer. Perfecto. Genial. Bueno, doctora, el mayor de los éxitos, en serio, y que ojalá que podamos entender mejor qué son las migrañas y qué son las cefaleas que nos pasan a cada uno de nosotros, diferenciarlas y a partir de ahí saber actuar en consecuencia. Lo mejor para ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias a usted por la charla. Ahí estábamos con la doctora María Inés de Monte. Esto tiene lugar mañana.
vamos a estar acá en la radio, qué pena, pero nos vamos a perder una hermosa charla. Y digo hermosa porque, como bien lo decía Dana, hay que aprender a diferenciarlas y aprender a identificar también qué es lo que te duele y actuar en consecuencia. Hay veces que vos decís, me duele la cabeza, y capaz que es un punto específico, en otros casos toda la cabeza. Sí, y además esto justamente lo que refuerza la doctora, la consulta. A ver, parece hasta cotidiano un dolor de cabeza. Hay gente que hasta se acostumbra, que tiene el dolor de cabeza durante todo el día. Llega un momento en que ya es algo como inherente a vos y no es normal. No es normal ni bueno que te duela tanto la cabeza. Así que si tenés episodios reiterados, lo más importante es que hagas la consulta primero con tu médico clínico, que te pueda hacer las primeras preguntas, digamos, para que después pueda derivarte, si es una cefalea tensional, como lo dijo la doctora, tal vez a un traumatólogo, un kinesiólogo, si no un neurólogo. Es un abordaje interdisciplinario también lo que hay que realizar. Exacto. 24 de septiembre, mañana a las 11 de la mañana, Garibaldi 374 en La Fuesmen.